Sergio Massa, ¿sí? Candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Massa, ¿cómo le va? Esteban Trebuch lo saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes, gracias a ustedes. Bien, ¿cómo lo vio a Macri, Massa? Alejado de la realidad, vi un presidente enojado con la gente, no mirando que, como usted recién decía o como ustedes decían, cuando suben la tasa de interés, lo que pasa es que la gente se queda sin crédito, la pyme se queda sin crédito, la economía se enfría, todos van a la especulación financiera, y un presidente encerrado en una lógica de echar la culpa a otros. Se pasó 3 años y medio echando la culpa a la herencia que recibió y ahora echa la culpa a lo que viene y nunca resuelve los problemas. Y un presidente enojado con los resultados y enojado con los argentinos por cómo votaron, cuando ayer los argentinos fueron con una enorme cuota de esperanza a construir una nueva mayoría, a poner en marcha a partir del 10 de diciembre un nuevo gobierno, a decirle a Alberto y a Cristina, a Axel, a Verónica y a todos nuestros candidatos que nos daban una carta de confianza para empezar a construir ese gobierno de unidad nacional que necesitamos los argentinos. Massa, ¿lo veo fuera de eje al presidente de la Nación? A Mauricio Macri, como en otras. Se lo veo acongojado, por lo menos de lo gestual. ¿Lo notó fuera de eje o no? Yo, más que fuera de eje, lo veo como un chico caprichoso que siente que le quitaron un juguete y entonces se enoja. Y la verdad es que ser presidente de la República es una responsabilidad enorme. De él dependen muchos empleos, de él dependen las variables económicas. Entonces es muy importante que se enfoque no en trabajar de candidato todo el tiempo, sino en gobernar, en resolver los problemas de los argentinos. Massa, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Me parece que usted vio 2 Macris, o al menos usted nos puede contar qué Macri vio cuando lo acompañó a Davos en el principio del gobierno. Usted lo acompañó a un Macri que estaba más exultante, que se reunía con grandes empresarios, y ahora le toca ver un Macri que dice que la culpa es del mercado. ¿Hay 2 Mauricios Macri o lo que le pasó por encima fue el gobierno? Mire, yo creo que cuando uno gobierna mirando la realidad, y no es lo que ha hecho este gobierno a lo largo de estos años, cuando uno gobierna mirando la realidad puede equivocarse un poco más, un poco menos, pero va resolviendo problemas. Cuando uno gobierna mirando microclimas, pierde foco sobre la realidad, toma decisiones absolutamente equivocadas. El mejor ejemplo de el microclima en el que toma decisiones el presidente es la política energética, con un fallo de la Corte que habla de proporcionalidad y razonabilidad, con el reclamo de millones de argentinos, con pymes que no pueden pagar la factura, con comercios que no pueden hacer frente a lo que cuesta la luz, el gas hoy, con clubes de barrio que sufren la factura que les llega, con jubilados que piden un crédito en el ANSES para pagar las facturas. Así todo, él toma la decisión de seguir adelante con su política de subir las tarifas, básicamente porque hay 20 amigos y su hermano de la vida, Nicolás Caputo, alrededor de él, que tienen empresas de energía, y entonces claramente lo que termina haciendo es tomando decisiones en función de sus amigos y de su microclima y no en función de lo que le pasa a millones de argentinos. Está todo el tiempo tomando decisiones muy alejado de la realidad. Pero la realidad no son los trolls de Marcos Peña. Sí. La realidad son los argentinos de carne y hueso que todos los días pierden el empleo, 1000 por día. Sí. La realidad son las pymes que cada vez se hace más cuesta arriba que sigan adelante. 40 pymes por día cierran en la Argentina. Massa, oye, Macri dijo hace un ratito nada más que este cadalso bursátil, económico que se vivió en la presente jornada es básicamente responsabilidad del kirchnerismo, porque al kirchnerismo no le creen. Hasta donde yo sé, hoy el kirchnerismo no gobierna.
¿Por qué cree que dijo esto Macri? ¿Es campaña del miedo? ¿Es tratar de revertir el resultado de acá a las elecciones de octubre? ¿Por qué cree que dijo esto? Frente a cada fracaso el presidente le echó la culpa a alguien, nunca se hizo cargo. Pero recién usted decía, Massa, que el gobierno, en vez de tener un plan de gobierno, tenía un plan de negocios. Porque usted contaba que, bueno, en la política energética tenía un montón de amigos que se habían visto beneficiados. ¿Usted cree que esto, digamos, se expandió a toda la economía o solamente quedó ahí, encapsulado en la energía? En los próximos días lo vamos a ver con la política de precios, porque en los próximos días la gente va a sentir además que el gobierno ya no cuida el bolsillo de los argentinos. Y entonces ahí queremos ver toda la energía del Estado, el poder del Estado, cuidando el bolsillo de los argentinos. Si no lo hace el presidente ahora, obviamente nosotros desde el 10 de diciembre lo vamos a hacer, pero en el medio, digamos, va a seguir deteriorando la calidad de vida de la gente. Estamos frente a un gobierno que no le presta atención a lo que le pasa todos los días al ciudadano de a pie. Está en su micromundo, cree que la vida es los dibujos o los memes que hace Marcos Peña con sus trolls, cree que la realidad económica son los 20 amigos del presidente que se llevan los dólares fuera de la Argentina, ni los propios funcionarios confían en el gobierno de Macri. Porque si no traerían su plata a la Argentina. Sí, sí, claro. Duhovne, por ejemplo. Ahora, Massa, durante toda la jornada, desde la paliza electoral de ayer del Frente Todos, hasta esta altura de la tarde, 6 y 12 minutos, se habló de todo. Nada de esto se ha confirmado, pero se habló de salida anticipada, de elecciones anticipadas, de entrega del poder antes, de renuncia masiva de gabinete. Nada de esto, obviamente, pasó, pero indudablemente cree que se puede generar una suerte de crisis institucional durante estos 70 y pico de días que faltan para las elecciones de octubre, ¿o no? Mire, si el presidente se provoca con sus malas medidas su propia crisis, va a seguir lastimando el tejido social argentino. Nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de decirle a los argentinos que vamos a seguir haciendo crecer nuestra coalición o nuestra nueva mayoría o esta nueva mayoría que estamos construyendo, que no tengan miedo, que vamos a regar de acá al 27 de octubre de esperanza a la Argentina, pero sobre todo vamos a regar desde el 11 de diciembre de trabajo, de un Estado presente, de medidas pensando en la gente. El gobierno de Alberto Fernández que empieza el 10 de diciembre. Massa, ¿cree que puede sacar más votos de acá a octubre? Por ejemplo, hay un acercamiento ya con la provincia de Córdoba. ¿Cree que la ola de todos puede aún crecer de acá a las elecciones? Mire, yo creo que el 11 de diciembre empieza un trabajo enorme. Hay que tomar medidas para recuperar las pymes que cerraron. Y entonces tenemos que ir a un esquema donde le cambiemos el sistema impositivo a las pymes. Hay que tomar medidas para recuperar las jubilaciones que han perdido casi 19 puntos de poder de compra. Hay que tomar medidas para recuperar el empleo. Hay que tomar medidas además para que Argentina sea un país exportador que genere sus propios dólares y pueda cumplir sus obligaciones. Hay que tomar medidas para discutir seriamente con claridad, con firmeza y con responsabilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso requiere de una enorme mayoría. Yo le diría, tenemos la responsabilidad de ir a enamorar a los argentinos que ayer no nos votaron, porque 2 de cada 3 argentinos votó en contra de Macri. Entonces todavía hay argentinos que podemos convencer de que esa nueva mayoría y ese gobierno que queremos construir los incluye y es con todos y es para todos. La tarea que empieza el 11 de diciembre también va a requerir de gente que hoy, a lo mejor de manera equivocada, está apoyando a Macri. Yo veo muchos radicales que en la charla mano a mano, en el café de amigos, ¿no? Charlando de la realidad del país, te cuentan que sienten vergüenza de lo que hace el gobierno, porque el radicalismo fue siempre un partido del campo nacional,
que representó a las clases medias, que creyó en la educación pública. Sí. Massa... No, pero no solo Alfonsín, busquen las declaraciones del próximo gobernador, o del candidato a gobernador, perdón, de Mendoza, en la provincia de Mendoza. Yo creo que hay muchos dirigentes que hoy de manera equivocada están apoyando a este gobierno, que el 11 de diciembre también los vamos a necesitar. Massa, usted recién habló de la timba. La realidad es que hoy el dólar pegó un salto muy importante. Esto que está ocurriendo en el mercado, ¿para usted es un efecto de la desconfianza que le tienen los mercados a la posible vuelta del peronismo al poder, del kirchnerismo en sus diferentes vertientes, o está autoinfligido, buscado por el propio gobierno para crear caos y que la fórmula Fernández-Fernández pierda votantes? Mire, yo lo primero que le diría es que a lo largo de los últimos 3 años y medio de gobierno, a este presidente que dice que en él confían, se le fueron 60.000 millones de dólares de la Argentina. A pesar del blanqueo, a pesar de muchas medidas, a pesar de que él hablaba de que era un gobierno amigable para los mercados, se fueron de la Argentina 60.000 millones de dólares. Es más de lo que hasta ahora desembolsó el fondo en el acuerdo con la Argentina. Sí. Pero le vuelvo a repetir, este gobierno no ha generado confianza ni siquiera en sus propios funcionarios. El día que veamos que los funcionarios traen su plata a la Argentina, el resto de los inversores van a empezar a confiar un poquito más. Pero ¿cómo van a confiar los inversores externos si los propios funcionarios de Macri tienen su plata fuera de la Argentina? Ahora, Massa, no quiero ser apocalíptico, pero se lo quiero preguntar. ¿De qué hay que preocuparse más de acá a octubre primero y de diciembre después? ¿De una posible alza de precios, una escalada de precios, o del tema de la gobernabilidad? ¿Por cuál de las dos cuestiones hay que preocuparse más? O si es que hay que preocuparse. Mire, si hay algo de lo que tiene que estar tranquila la sociedad y el gobierno, es que a lo largo de este tiempo, y digamos, usted mencionaba lo del viaje a Davos, hemos dado prueba a todos de mucha responsabilidad para que en la Argentina haya gobernabilidad. Pero tiene una responsabilidad el presidente y su equipo de gobierno, que es mirar y seguir los precios para cuidar el bolsillo de la gente. Y en eso Macri no se puede hacer el distraído. Y se está haciendo el distraído claramente. Para usted en el barrio dice que se está haciendo el dolobu, dice, pero bueno, no le iba a pedir esa definición, diputado. Pero por ahí anda, ¿o no? No, no soy diputado todavía. No, bueno, está bien, está el candidato a diputado. Candidato a diputado. Pero por ahí anda más o menos, ¿o no? Por ahora soy... No, eso ya lo sé. Eso ya lo sé, Dios, que hace el dolobu con el tema de los precios, a eso voy. Dijo, yo no tengo nada que ver, son los mercados los que fijan todo. Eso es un poco lo que dijo Macri hoy. No es culpa mía, son los mercados, yo no lo manejo. Dijo. Porque no creen en el Estado, porque no creen en el Estado. Esa es la prueba más fehaciente de que no creen en el rol del Estado para cuidar a la gente. Y esa es la diferencia más importante entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Nosotros, Alberto, Cristina, Verónica, Axel, creemos que el Estado en los países en vías de desarrollo tenemos un rol para cuidar a la gente, para que no se produzca esa concentración que termina generando que muy poquitos se apropian del esfuerzo de todos. Este gobierno promueve la lógica en la que muy poquitos ganan mucho, y muchos pierden todos los días un poquito. Massa, me ayuda, yo mucho de esto no entiendo. ¿Por qué se fue el dólar al diablo hoy? Sí, más de 60, después se acomodó un poquito más abajo. Sí, 18% se devaluó el peso en una sola jornada. ¿Por qué fue? Porque creo que en definitiva le mintieron durante un mes y medio al mercado diciéndole que tenían encuestas fabulosas, operaciones de prensa, operaciones de trolls, y entonces fueron conteniendo la desconfianza contra el gobierno hasta que un día el mercado les dijo, me mentiste un montón de días, porque ayer lo que se desnudó es que le mintieron a los empresarios durante mucho tiempo. Las urnas no mintieron y mostraron que la gran mayoría de los argentinos está enojado con el gobierno, está enojado con el camino que eligió el gobierno
quiere una nueva mayoría y un nuevo gobierno en la Argentina desde el 10 de diciembre. Ernesto. 3 medidas, dígame Massa, 3 medidas que usted tomaría para frenar lo que nos está a los argentinos quizá lo más acuciante, que es parar la inflación, claro, más o menos hacer que el dólar esté previsible y por lo menos lograr que el crédito se recomponga. Dígame 3 medidas que usted tomaría. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Hoy? Sí, hoy o el 10 de diciembre. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Me parece que hoy hay... bueno, porque una cosa es hoy y otra cosa es el 10 de diciembre. Nosotros le podemos sugerir al gobierno un camino, pero tiene que ver primero con una necesidad de autocrítica, de reconocer el gobierno que se equivocó, que fracasó y que entonces tiene que corregir la política económica. Si las medidas económicas no se toman en la Argentina, sino en una oficina del Fondo Monetario Internacional, es muy difícil que uno pueda tener herramientas para tomar medidas. Ahora, está claro que, digamos, hay una acción a llevar adelante para bajar la tasa de interés del Banco Central, hay una acción para llevar adelante desde la Secretaría de Defensa de la Competencia y de la Secretaría de Defensa del Consumidor para cuidar el bolsillo de los argentinos, y está claro también que hay decisiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos reducción de la presión impositiva segmentada en las pymes y en los comercios, porque eso va a poner en marcha nuevamente la economía argentina. Sí, Macri dijo hoy también, entre otras cuestiones, que estamos mejor que en 2015. Yo no sé si el poder marea, realmente no lo sé, pero me llamó mucho la atención esa definición. ¿A usted, Massa, le llamó también la atención o no? ¿Estamos mejor que en 2015? Tenemos 4 millones de pobres más, debemos como país 4 veces lo que debíamos en el 2015, tenemos una moneda que perdió 3 veces su valor, tenemos una tasa de interés que hace imposible el acceso al crédito, tenemos jubilados que perdieron el 19% de su ingreso, y eso le diría que me lleva a la reflexión de que la única verdad es la realidad. Y la realidad es que el fracaso de Macri lastimó a la mayoría de los argentinos. ¿Qué hay que hacer con el FMI? Massa, usted recién lo nombraba. ¿Qué hay que hacer con el FMI? Porque en este momento es nuestro mayor acreedor. Como nación, ¿qué habría que hacer? Mire, para que no crea que es lo que yo vengo planteando desde noviembre, sino inclusive lo que plantean otros dirigentes de otros espacios. Yo creo que hay que rediscutir el acuerdo, lo planteó Roberto Labaña hace poquitas horas. Es muy importante que la Argentina se siente con el fondo, le muestre que tiene voluntad de cumplir con sus obligaciones, pero que lo va a hacer de acuerdo a su capacidad y no, digamos, a costa de destruir a jubilados, a clase media, a trabajadores, a pymes, sino vendiendo trabajo argentino, generando dólares genuinos, teniendo una balanza comercial superavitaria, que es como además a lo largo de muchos años Argentina se desendeudó. Recordémosle a la gente que hoy endeudadores y desfolteadores conviven en Juntos para el Cambio. El presidente del default, Rodríguez Sá, apoya al presidente endeudador, Mauricio Macri. ¿No le llamó la atención, Massa, que no haya tomado ninguna decisión Macri hoy de hacer algún tipo de cambio de gabinete? Ratificó a todo el mundo, a Marcos Peña, que para muchos es el padre del fracaso de la derrota electoral, como jefe de campaña también, además de ser jefe de gabinete. Y a Nicolás Dujovne, por ejemplo, que es el ministro de Economía. ¿No le llamó la atención que no haya hecho ningún cambio de timón? Vidal tampoco lo hizo, ratificó a su equipo. Es la mayor muestra, por un lado, de que no les importó el resultado de ayer, y por otro lado, de la soberbia con que se manejan. ¿Qué le llamó más la atención? Usted es un bonaerense de pura cepa. ¿Qué le llamó más la atención de la estruendosa victoria que tuvo Kicillof y muchos intendentes también? Ganaron más de la mitad de los municipios, ¿sí? El Frente Todos. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿El voto en el interior, en ciudades grandes como La Plata, Bahía Blanca, o en otra sección electoral? ¿Qué es lo que más le llamó la atención, Massa, de todo esto? Mire, yo creo que el fracaso del gobierno y las lastimaduras que ha generado en materia económica cruzan horizontalmente a toda nuestra provincia. O sea,
La está pasando mal el comerciante de Chacabuco y el comerciante de La Matanza. La está pasando mal el trabajador de Trenquelauquen y el trabajador de Tigre. O sea, hay una realidad insoslayable. Ayer la realidad derrotó al gobierno. Claro. Ayer las boletas de luz le ganaron a la boleta de Cambiemos. Ayer lo que terminó pasando es que la gente, digamos, mostró por un lado que tenía mucha tristeza, mucha angustia, pero también mostró que tenía mucha esperanza. A mí lo que más me ilusiona no es todo lo que ayer significó el fuerte acompañamiento y esa fuerte ola de esperanza, sino lo que todavía podemos construir para que sea aún más amplia, aún más grande, los que todavía podemos ir a buscar, tomar de la mano, decirles vengan, tomémonos el trabajo entre todos de hacer la Argentina que viene, aprendimos cada uno de nosotros de nuestros errores, vamos a tratar de hacerlo bien, a tratar de hacerlo con todos. Creo que ese es el desafío más importante y el mensaje más fuerte de ayer. En cuanto a traer gente, y recién usted nombró una persona que puede ser clave, que es Roberto Labaña. Tengo entendido que Labaña hoy convocó a su equipo para una reunión. Usted lo conoce mucho y muy bien, a Labaña. ¿Cree que lo pueden sumar a este frente? No digo electoral porque las cartas ya están echadas, pero sí una próxima coalición de gobierno. ¿Lo llamaría más a Labaña para decir, Roberto, sumate con nosotros, vení? Yo tengo con Roberto, con Marco, con Graciela, respeto, una relación personal muy buena. Ellos hoy están intentando, digamos, de alguna manera construir un camino. Yo de lo que estoy seguro es que el final de ese camino nos encuentra juntos, porque todos creemos en el desarrollo de la Argentina. Todos creemos que el trabajo y la producción, que el mercado interno, que la inversión y la generación de dólares genuinos son el camino para que la Argentina de alguna manera se ponga de pie. Massa, tenemos algunas preguntitas más, pero déjeme contarle que está Eduardo Valdés en el piso. Gracias, Valdés. Por esta hora le voy a preguntar si va a ser el próximo canciller de Alberto. Se lo voy a preguntar en un ratito nada más. Está Watson, que es el intendente de Varela, que hizo una elección soberbia ayer en este distrito de la tercera sección electoral. Vamos, Ernesto, hay más preguntas para Sergio Massa, por favor, dale. Me parecía que cuando usted hablaba de algo central, Massa, que es el tema de la confianza. Pero la realidad es que hay un problema con la confianza en la Argentina, que es que, por un lado, desde la oposición se dice los mercados no le tienen confianza al presidente. Y el oficialismo dice los mercados no le tienen confianza a la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿usted cree que la gran parte del electorado que ayer se expresó tiene confianza o lo que está eligiendo es rápidamente sacarse de encima un gobierno que lo está dañando en materia económica? ¿Tiene confianza al futuro? Dos cosas importantes. La primera, si a este presidente le tuvieran confianza a los mercados como él dice, no se hubiese devaluado la moneda un 300% desde que él es presidente. Si a este presidente le tuvieran confianza a los mercados como él dice, no hubiese tenido que ir corriendo al Fondo Monetario Internacional a pedir auxilio. Parece que está claro que al presidente nunca le terminaron de tener confianza, entre otras cosas porque equivocó el rumbo económico y porque no mostró resultados. La inflación es el récord de los últimos 27 años. ¿Qué confianza le tienen los que de alguna manera producen alimentos, producen autos, producen bienes? No le tienen confianza. Massa, usted habló porque, digamos, él habla de un día y estamos hablando de 3 años y medio en los que en la Argentina no hubo inversión genuina porque nunca logró que le tuvieran confianza. Massa, usted habló hace un ratito nada más y se dejó un titulazo, que la boleta de Lula ganó la boleta de Juntos por el Cambio. Yo le pregunto, ¿es viable, como planteó Alberto, desdolarizar las tarifas y volver a un sistema que genere, más empatía con la población? ¿Es viable eso? ¿Se puede o no? Sí. ¿Y cómo es ahora la segunda pregunta? Bueno, mire, es muy simple. En la Argentina los trabajadores cobran en pesos. Sí, claro. Las empresas facturan en pesos.
¿Por qué los dueños de la energía, los caputos, los paganos, tienen dolarizado su producto? Sí, no, yo sé que no tiene lógica y es razonable lo que usted dice. El tema es cómo se hace ese cambio. Las empresas energéticas lo van a aceptar, hay que sentarlas a una mesa de diálogo, hay que convencerla, hay que recompensarla. ¿Cómo será el mecanismo? Esto me estoy preguntando. Hay que sentarse a la mesa, poner el fallo de la Corte sobre la mesa, y hay que entender que la razonabilidad y la proporcionalidad están atadas a que la luz, el gas, no pueden aumentar más que los salarios, porque ahí se rompe el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Claro. Ernesto. No, el Pampa me estaba haciendo señas para preguntar, pero le voy a preguntar algo más. Yo no. A ver, dale, por favor, pregunta, dale, vamos. No, dale, Pampa, preguntar. No, recién hablábamos con alguien del sector de los supermercados, Sergio, y decía que obviamente los empresarios están empezando a retener mercadería, que quieren ver cómo va a estar el dólar. Sí, especulan, digo, sí, más de lo mismo. ¿Puede llegar a haber desabastecimiento en estos meses? Lo planteaban desde los supermercadistas chinos. Bueno, a ver, ahí es clave el rol de la Secretaría de Comercio, del área de defensa de la competencia, el área de defensa del consumidor. Lo que pasa es que cuando vos ponés al lobo a cuidar el gallinero, es muy complicado. Recordémosle a la gente que la responsabilidad de cuidar el bolsillo de la gente está en cabeza de un funcionario que es de la familia o de una familia dueña de una cadena de supermercados. Sí, bueno, Diego, sí. Anónima. Sí, hay que decirlo, que sí, es el jefe sí, de gabinete, sí. Marcos Peña, Exacto. que está relacionado con una de las cadenas más grandes de supermercados de la Patagonia, que es la Anónima. Digo, lo nombro esto, Massa, porque quizá la audiencia no lo sabe. Yo le iba a preguntar algo que me parece central, que es qué rol va a ocupar su esposa, Mariela Galmarini, digamos, en este armado, porque si bien es un armado político, por el momento también ella tiene un interés muy grande por lo social. ¿Qué rol va a ocupar fácticamente en los hechos? No, eso háblelo con ella, ¿no? Ah, pues está bien. Massa, ¿le puedo preguntar esto apelando a su agudeza política? Yo noté esto, pero corríjame, por favor. Si no me van a decir que soy... Si no me van a decir que soy un machirulo, Claro. que yo decido dónde tiene que estar. Bueno, mi yo mujer quería por ser mujer. que le dijeran machirulo un poco. A mí me lo dicen todos los días en mi casa, así que no se preocupe. Massa, yo le quería transmitir esto que es una idea y puedo estar errado. Yo noté esto, ¿sí? que el Frente Todo, que hizo una soberbia elección indudablemente, que probablemente crezca de acá a octubre, ¿sí? No abrigó en la lógica y en la liturgia peronista en toda la campaña. Medio que no hubo la marcha, hubo pocas alusiones a Perón y a Evita. Y todo lo contrario, Alberto nombró muchas veces a Alfonsín. ¿Quiere decir que hay una construcción más bien desde el punto de vista frentista que ideológica? ¿Hay una nueva forma de hacer política? Me parece que el desafío que tenemos es crecer desde el peronismo hacia otros sectores, que la Argentina necesita de todos. Y creo que eso Alberto lo interpreta muy bien, esta idea del diálogo, de los consensos, de las políticas de Estado, de entender que en la política tenemos adversarios y no enemigos, y que el que inclusive me hace una crítica, a lo mejor la hace desde la buena fe y la hace desde creer una cosa distinta. Entonces hay que escuchar y hay que tener una enorme capacidad de diálogo. Y en eso te diría, además, no tengo dudas de que para el tiempo que viene Alberto es la persona indicada. Sí. Massa, se especula que usted de la Cámara de Diputados, ahora en virtud de la victoria sobre todo, podría llegar a presidir la Cámara Baja. ¿Es una de sus intenciones o es secundario lo que le estoy preguntando? A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad de enamorar a los argentinos que todavía no enamoramos y de consolidar la confianza que construimos con aquellos argentinos que ayer, digamos, depositaron su cuota de esperanza en nosotros. Pero descarta un triunfo en primera vuelta, ¿no? Para andar discutiendo espacios, cargos. Bien. Pero descarta un triunfo en primera vuelta, ¿no? Ojalá que consolidemos lo de ayer. Ojalá que consolidemos lo de ayer y podamos crecer, porque
ganar en primera vuelta nos va a dar el aire, la fuerza que necesitamos para tomar las medidas que a partir del 10 de diciembre tenemos que tomar para solucionar los problemas de los argentinos. Massa, sí, en los últimos meses el presidente insistió con pedirnos que reforcemos nuestros esfuerzos. Ustedes cuando lleguen al poder, en el caso de que lo hagan, ¿cuánto tiempo cree que puede tardar en recuperarse la economía? ¿Nos van a seguir pidiendo esfuerzos? Mire, acá se da una situación muy particular, que es que le piden esfuerzos a la clase media, al trabajador, pero no a todos. Cuando usted mira los resultados de la economía argentina del 2018, se encuentra con que bancos, petroleras, empresas de luz y de gas ganaron mucha plata, mientras en la Argentina la gran mayoría de las pymes perdió plata, los comercios perdieron plata, los trabajadores perdieron poder de compra y los jubilados perdieron poder de compra. Entonces, el desafío que tenemos es tratar de que el esfuerzo en el camino hacia el éxito y hacia una Argentina de trabajo y de producción lo hagamos entre todos y no algunos. Porque el presidente acá le pide esfuerzo a la clase media mientras sus amigos ganan mucha plata. Massa, por último, primero le agradezco. Lo felicitamos, obvio. Le agradecemos también por este tiempo. Y esto es lo último. ¿Qué es más fácil, resolver el vericueto económico de Argentina o que Hacienda Tigre, Massa? No, Tigre va a ascender. Tigre va a ascender. Va a ascender. Vamos a volver. Tigre va a volver como el kirchnerismo, digamos. Vamos a volver. Massa, gracias. Pero para ser mejores. Bien. Gracias, Massa, por la amabilidad.